En 2017 se cumple medio milenio de la Reforma luterana. Con rapidez inesperada se extendió como mancha de aceite por gran parte de Europa. Sus consecuencias perduran hoy día por todo el mundo. En España su influjo fue notablemente menor, y son muchos los que afirman que este hecho se debió en gran medida a que España se había adelantado a llevar a cabo su reforma y había conseguido renovarse profundamente en el otoño de la Edad Media. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano, en el que les invitamos cada semana a leer un buen libro, un libro interesante que nos parece que puede ser de interés para ustedes. Lo hacemos con un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Ahí estamos una semana más. Yo creo que es un libro muy interesante porque nos atañe a nosotros, como en la cultura, la historia medieval, y de manera especial a Toledo, porque muchos personajes relevantes de aquella época del medievo están relacionados bajo el medievo, están relacionados con Toledo, lo vamos a ir viendo. Bueno, un libro de historia en esta ocasión, no es el primero, como saben, nos gusta, la verdad, y ha habido varias ocasiones en las que les hemos propuesto libros de historia. En esta ocasión es historia medieval. Me parece interesante además, Antonio, porque es una época, ahora lo podemos ir viendo si quieres, ¿no?, un tanto denostada en muchas ocasiones, ¿no?, la de la Edad Media, ¿no?, por diversas razones, y también en lo que tiene que ver con historia de la Iglesia. Y no es del todo justo, porque hubo frutos, claro, y hubo personajes realmente relevantes en positivo. Sí, es algo así. Tal vez, yo alguna vez he escuchado al famoso Ken Follett, algunos que le achacan precisamente de haber divulgado la historia del medievo, la historia medieval, pues como achacando ese oscurantismo, achacando a la Iglesia de esa serie de adjetivos, podríamos decir, no demasiado positivos, vamos a dejarlo ahí. Entonces yo creo que no es así, porque vemos figuras que no solamente en ámbito eclesial, sino en ámbito social y político son de primer orden, sobre todo aquí también en España, y que van a influir no solamente a nivel civil en la historia de España, sino también a nivel de Iglesia, a nivel mundial, que eso yo creo que van a ser personajes, yo digo que su importancia no solamente está dentro de España, sino por unos motivos por otros recaban en Roma, luego vuelven, hacen ahí su labor, regresan a España, y esa idea reformadora se va a llevar a cabo de manera espléndida por estos grandes personajes. Bueno, el autor de este libro es José María Revuelta. Natural de Guadalajara, nacido en el año 1942, un hombre que es doctor en Historia, también es licenciado en Ciencias Geológicas, catedrático de instituto, también profesor de precisamente Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista precisamente en este tema, en tema de Historia Medieval. Es importante cómo él se percata que hace un par de años nada más se habían cumplido los 500 años de la Reforma luterana, y es de ahí donde él parte un poquito a la hora de hacer esta breve exposición, que yo creo que es breve pero intensa. Los que se acerquen al libro pueden pensar, es un libro relativamente pequeño en páginas, pero no, es un libro bastante denso con la cantidad de información que el autor maneja. Sí, bueno, ahí arrancamos un poco, ¿no? En esa necesidad, creo que aquí no hay dudas, ¿no?, esa necesidad que hay de reforma dentro de la Iglesia, y que en un momento determinado lleva a Lutero a hacer los planteamientos que conocemos y que, bueno, luego veremos alguno de ellos, ¿no? No olvidemos que él pone la base. La Iglesia es una realidad invisible, evidentemente, la dimensión espiritual, pero la Iglesia es una realidad visible, la dimensión humana de la Iglesia, igual que el propio Dios, Jesucristo. Entonces, a la hora de plantearnos esa reforma, no es siempre entendible. A la hora de plantearnos la reforma, la Iglesia como misterio, muchas veces no es demasiado asimilable, podríamos decir, esa reforma, pero es necesaria. Y es difícil las causas, los por qué, los para qué y cómo llevar a cabo esa reforma que se llevó en un momento de la historia de España, se llevó a cabo gracias a estos grandes personajes, y tal vez alentados también, por qué no decirlo, yo creo, por Lutero, ante lo que venía, que se extendió rápidamente por Europa. Él apunta desde el principio, no así por España. Las ideas luteranas, no entramos aquí el por qué no se introdujeron tan rápidamente o tan poco en España. Él pone de manifiesto, el autor, cómo
aquí se vivió de manera distinta, pero tal vez fue la reforma de Lutero la que impulsó como reacción a ver lo que él va narrando en el libro. Nos fijamos un poquito, ahora que comentas, en España, si quieres, ¿no? La situación de la Iglesia en España, ¿no? En este momento podemos echar un vistazo pues, en distintos ámbitos, si quieres, o niveles. Partimos de Pedro I, que había desmantelado un poco la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia había perdido una cantidad de rentas tremenda. Al desmantelar la jerarquía de la Iglesia, los clérigos que prometían, podríamos decir, para ocupar el día de mañana los puestos de episcopado, tienen que exiliarse. Y muchos, las generaciones de los futuros obispos, que tendrían que ser, se marchan a Roma, muchos, y otros abrazan la vida eremítica. Entonces, claro, ahí empezamos hablando de esa reforma, en primer lugar, en el episcopado. Hay un dato muy importante que hoy en día parece lo más normal. Cuando una persona la eligen obispo, pues tiene que residir en la diócesis. En aquella época no. Muchos obispos ni siquiera conocían, tomaban posesión de la diócesis a la cual habían sido elegidos. Esto limitaba mucho, claro, las acciones pastorales. Si no estás en la diócesis. Difícilmente. Entonces, también en aquella época, por parte de la reforma, la reforma del episcopado, la necesidad de sínodos. Hoy en día parece que hay otros cauces, pero aquí en Toledo tuvimos un sínodo hace años. La necesidad de los sínodos que había que celebrar, la elección de los obispos, quién elegía a las dignidades eclesiásticas, la Santa Sede, el rey, los cabildos, una necesidad de reforma en primer lugar del episcopado, en segundo lugar del clero. Aquí habla que tal vez se ha exagerado mucho, como apuntabas tú antes, todo negativo, todo oscuro, ¿no? Hubo cleros que cometieron, podríamos decir, excesos, y hubo clero pues muy luminoso y grandes santos de aquella época. Habla como de un lado arcipreste de Hita y de otro lado, que no ha oído hablar de San Vicente Ferrer. Entonces, también importante esas acusaciones al clero, que se fundamentaban en una serie de aspectos, una serie de excesos en el fuero eclesiástico de beneficios, también que habían venido mucho clero extranjero, con lo cual los españoles pasaban a un segundo plano. E importante también, hablaba aquí de que habían levantado el celibato, reforma del episcopado, del clero y también de las órdenes monásticas. No perdemos en cuenta que estamos en la Edad Media, estamos en la Reconquista. A medida que se iba reconquistando, se iba avanzando hacia el sur, se iban creando monasterios, pero hay un momento de que ya no se crean más monasterios. Entonces, al no crearse monasterios, porque ya prácticamente se ha conquistado España, ¿qué sucede? Pues que se cesan las fundaciones y cesan los donativos a las órdenes monásticas. ¿De qué viven los frailes? Caen tremendamente en la pobreza. Para que nos hagamos una idea, el monasterio de Samos, que yo creo que muchos de los que nos ven hemos estado, muy conocidos, pues ese monasterio llegó a tener, bajo su jurisdicción, 25 monasterios más, 200 villas y 105 iglesias. 105 iglesias, con lo cual, imaginaos el poder que tenía entonces el prior de Samos, el poder que podía tener. Tremendo. Vale. Antonio, no tenemos mucho tiempo, el tiempo corre y tenemos mucho de lo que hablar. Vamos con algunas de esas primeras reformas y nos situamos un poquito en esa España, Juan I, Constituciones de Palencia, ¿vale? ¿Te parece? Y a partir de ahí, comentamos un poco, ¿no? Algo de estas primeras reformas. Sí, estamos hablando de que, claro, las constituciones serían una especie como de leyes, podríamos decir, para que nos entiendan, que ponen las cosas en su sitio, vamos a decir, de una manera sencilla. Entonces, en Palencia se da una de las primeras constituciones. Con Juan I hemos dicho que los reyes estaban muy unidos entonces a la Iglesia, y eso también favoreció, porque hubo momentos en que los propios reyes son los que van a coger la antorcha de la reforma. Entonces, en Palencia, en 1388, Juan I, donde se va a pedir que, en primer lugar, honestidad de vida de los clérigos. En segundo lugar, que abandonen a las concubinas. En tercer lugar, salvaguardar sus bienes. Y en cuarto lugar, prohibición de convivencia entre moros, judíos y cristianos. Eso va a marcar ante que a lo mejor él apunta, el autor, que esta primera constitución no se llevó tanto a cabo, pero sirvió de base para lo que iba a venir después. Bueno, un gran personaje, un gran arzobispo relacionado además con Toledo, con nuestra diócesis de Toledo, que es don Pedro Tenorio. Sí, nacido precisamente en Toledo en el año 1370, estuvo de obispo, 1377 hasta el año 1399, 22 años de obispo. Era un gran canonista, un gran hombre de leyes. Había sido nombrado obispo de Coimbra
y él estudió, fue de hecho profesor en Roma de leyes. Ahí estuvo con el Papa Gregorio XI, que le nombró para la sede toledana. Aparte de eso, claro, hablábamos antes de aquella época, los obispos muchas veces no solamente estaban en las diócesis, sino eran hombres de corte. Este fue el canciller mayor de Castilla, incluso también el consejero del rey. Entonces llevó a cabo una reforma importante del clero, de la observancia de los monasterios, ayuda a necesitados, construcción de templos, fomento de obras públicas, de la ciencia. Para que nos hagamos una idea, visitaba personalmente las parroquias, las diócesis. Esto hoy en día, que parece lo más normal de un obispo, para aquello supuso un hito. Empezó a crear los grandes sínodos, y también fue el que apoyó la Orden de los Jerónimos, que la vamos a ver ahora, en el monasterio de Guadalupe. Reconstruyó el castillo de San Servando, el castillo de Almonacid aquí en Toledo, y algo muy importante, fundó los hospitales de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo. Él fue el que mandó edificar ese puente como lugar de paso por el Tajo hacia Guadalupe, que daría lugar luego al pueblo Puente del Arzobispo. Y también un dato muy importante, que yo creo que merece la pena, simplemente por eso el libro, fue el que mandó construir la capilla de San Blas, que creo que se puede visitar hoy en día en nuestra catedral. Desde hace no mucho se puede visitar, sí, efectivamente, bien bonita. Él falleció aquí en Toledo en 1399 y está enterrado precisamente en esa capilla que mandó construir, un gran hombre que puso las bases de los cimientos de la futura reforma. Y luego la figura de un cardenal sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que hay, bueno, yo creo que ríos de tinta, cardenal dominico, que es Torquemada. El mayor teólogo del siglo XV. Así empieza el autor, el mayor teólogo del siglo XV, que apuntaba, dice, la verdadera reforma consiste en que las personas eclesiásticas se reformen y renueven internamente. Para que nos hagamos una idea, participó en los concilios de Constanza, de Basilea, de Ferrara, Florencia, un hombre que se destacó por la austeridad y por la pobreza personal, y que fue el que introdujo la imprenta en Italia. La introdujo la imprenta cuando no habían pasado todavía ni siquiera 50 años desde su invento por Gutenberg. Daros cuenta que esa figura también hablábamos de oscura, de Torquemada, al contrario, un gran teólogo, estudió teología en París, fue prior de los milicos de Valladolid, de Toledo, y el mayor teólogo del siglo XV. Con eso queda dicho todo. Queda dicho todo. Si hablamos de órdenes, hay una que empieza a ser pujante y que probablemente es muy conocida, o cuya ubicación probablemente sea muy conocida para muchos, que está en un lugar precioso, en el Paular, me refiero a la Cartuja. A la Cartuja, ahí empezamos la Cartuja, empiezan los primeros cartujos en España, la primera el del siglo XII en Tarragona, en el 1194. Posteriormente, bueno, estos monjes van a llevar una vida ejemplar de retirarse del mundo, y Juan I de Castilla solicita al Papa Clemente VII que se puedan instalar en Castilla una serie de cartujas, 3 monasterios, y se instalan aquí. Entonces, durante el siglo XV se va a vivir la edad de oro de los cartujos, y evidentemente apuntabas, la primera de todas fue el Paular, en el año 1390. Vendrían después, de aquí, de estas cartujas españolas, van a salir 2 generales de las órdenes del monasterio de Valencia, Cartujo, de Portacelli, Bonifacio Ferrer, hermano del San Vicente Ferrer, y Francisco Maresme. Y junto a estos, los Jerónimos. 1389 va a marcar un hito en la historia de la Reforma, 1389. ¿Por qué? Porque ese día, hasta entonces, el monasterio de Guadalupe, de Santa María de Guadalupe, lo gestionaba el clero secular. Y a partir de esta fecha, la orden jerónima se va a hacer cargo del monasterio, lo cual va a llevar a engrandecer más lo que ya era grande. Eso también lo dice el autor. La orden engrandece el monasterio de Guadalupe. Vinieron unos grupos de Italia que se formaron en la orden jerónima, siguiendo un poquito el espíritu de San Jerónimo en el desierto, cuando estaba en el desierto. Entonces aquí viene Fernando Yáñez de Figueroa con su amigo, un amigo suyo que se llama Pedro Fernández, un funcionario importante, y el que era entonces obispo de Jaén también, Alfonso. Con lo cual tenemos 3 grandes personajes que van a ser los que den el impulso a la orden jerónima. Fray Pedro logra, uno de estos primitivos, la bula del Papa para que pueda fundar más monasterios. Aquí, y al final, en el año 1415, había ya 25 monasterios jerónimos. Fueron tal vez de las órdenes más pujantes que hubo en aquella época en España. Todos, en principio, debían obediencia a Aviñón, pero se celebraron varios capítulos generales en Guadalupe, donde desde ahí se gobernaban a todos los monasterios jerónimos de toda España. Bueno, y aquí hay otro personaje vinculado, para mí desconocido totalmente, vinculado a un monasterio que ahora en Toledo está viviendo
no sé si es mucho decir un renacer, pero sí es verdad que está de hace unos años renaciendo y floreciendo, ¿por qué no decirlo? Me refiero a Montesión, ¿no? Hemos hablado de cartujos, de jerónimos, y ahora nos queda hablar de cistercienses, el famoso cister que comienza al comienzo del siglo XIV, pues habían caído en relajación, dicen en aquella época en relajación, entonces se hace una congregación en Castilla para reflotar, para reformar, mejor dicho, esta orden, y ahí juega un papel muy importante Martín de Vargas. Martín de Vargas había nacido a finales del siglo XIV en Jerez de la Frontera, y este es un personaje muy importante porque va a ser el que va a fundar en Toledo Monte Sión, un monasterio cisterciense que va a llevar a su máximo esplendor en aquella época. Bueno, y si te parece, pues empezamos a hablar ahora de algunos elementos o aspectos concretos de la Reforma, ¿no? De la Reforma en España en concreto, ¿no? Que yo creo que hay páginas verdaderamente pues gloriosas, algunas las hemos apuntado al hilo de, pues eso, de esos grandes, por ejemplo, que tú has sugerido. Creo que es de justicia hablar de las universidades. Es muy curioso porque en aquella época las universidades no podían enseñar teología. Esto es algo que hoy en día también nos puede chocar. Solamente la Universidad de París tenía el monopolio de la enseñanza de la teología. Entonces, ¿por qué? Por prohibición expresa de los papas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se enseñaba? Pues se entiende que se trataba de evitar errores doctrinales. Claro. ¿Dónde se enseñaba la teología? Pues se enseñaba en los claustros de las catedrales, en los monasterios y en los conventos. Entonces empieza en Salamanca, en el año 1315, a las primeras clases de teología. Eso es muy importante porque se fueron creando ya universidades en España con esta ya posibilidad de formar ahí a los futuros sacerdotes. ¿Por qué? Porque entonces los frailes podían estudiar en los monasterios, en los conventos, los canónigos en las claustros de las catedrales, y donde estudiaba el clero secular, donde tenía acceso. Empiezan en esta época pues estas universidades, ya digo, la de Salamanca, la primera aquí. Y junto a estos, algo que puede parecernos que es como muy de hoy, los colegios universitarios, ¿no? Pues no. Que se dedicaban a la formación del clero. Esta era la labor del colegio universitario, a formar el clero. Entonces, gracias a los españoles, se crea el primer colegio universitario de toda Europa, que fue en Bolonia, el Colegio San Clemente. Aquí en España, el de San Bartolomé, en Salamanca, fundado por Diego de Anaya Maldonado. Tenían un doble fin. En primer lugar, dar cobijo a los alumnos que iban a estudiar a la universidad, evidentemente, y en segundo lugar, también dar dentro de la casa una esmerada formación, educación. No solamente hablamos a nivel intelectual, sino otras facetas de la vida. Ahí en esos colegios juega también un papel muy importante la autoridad del rector, que era elegido por los alumnos. También había una serie de conciliarios, podemos decir, que le ayudaban, y el patrono, que eso sí era un eclesiástico, que era como el máximo responsable, llevaba un horario bastante estricto, todo a base de toque de campanas, con oraciones, con el tema de las clases, con la convivencia, y si fueron uno de los instrumentos, los colegios universitarios más eficaces para la reforma del clero secular. Luego hay una cosa, Antonio, que hay un momento aquí donde el autor habla de un elemento muy curioso, que no sé si se puede decir que es como el anticipo, la prefiguración de nuestra seguridad social, o es mucho decir, ¿no? Pero sí, me parece muy curioso cuando él habla en este ámbito de lo que es una especie de previsión social, ¿no?, de las arcas de limosna. El conde de Haro, don Pedro Fernández Velasco, dice que en el panorama histórico de las instituciones de préstamo de prendario en nuestro país se amplía de una manera insospechada. Fue este hombre, don Pedro Fernández de Haro, conde de Haro, el que creó estas arcas de limosna para el socorro perpetuo de pobres y personas necesitadas, lo que hoy en día luego pasó a ser, las cajas de ahorros. Las cajas de ahorro. Claro, luego, los préstamos hoy en día, pues aquí está esta gran labor de la Iglesia. Estamos hablando de a mediados del siglo XV, un poquito antes, 1432 aproximadamente. Bueno, tenemos 5 minutos, y hay que hablar de los Reyes Católicos, y habrá que decir algo de Cisneros, por supuesto. Sí, hay una cita cuando empieza el capítulo de los Reyes Católicos muy, muy importante, porque los Reyes Católicos van a llevar a cabo una transformación profunda de España. Dice, uno de sus cronistas, que es Galíndez de Carvajal, afirma: fueron grandes celebradores de la religión y fe de alto y valeroso corazón. En su hacienda pusieron gran cuidado, como en la elección de personas para cargos principales de gobierno. Para estar más prevenidos en las elecciones, tenían un libro, y en él memoria de los hombres de más habilidad
y méritos para cargos que vacaren, y lo mismo para provisión de los obispados y dignidades eclesiásticas. Ellos sabían perfectamente con qué material contaban, qué tenían que llevar a cabo, y fue un programa completo, no fueron haciendo las cosas de cualquier manera, si ellos tenían un gran programa para reformar la vida religiosa y la vida civil, la vida eclesiástica. Ellos intentaron sanear en primer lugar la vida eclesiástica del pueblo a través de sanear la vida religiosa. Y ahí hay un personaje muy nuestro también, muy de Toledo, el gran cardenal Mendoza, del que no es la primera vez que hablamos. 1428 nació y don Pedro González de Mendoza, y falleció en el año 1495, educado en la corte de Juan II, con 26 años ya era obispo de Calahorra, y de ahí pasó a Sigüenza. Él vivió todos los acontecimientos del rey Enrique IV, estamos hablando todavía de los Trastámaras, fue nombrado arzobispo de Sevilla después, y al final recabó en Toledo en el año 1482, aquí 13 años. Al principio de su vida tuvo como un desliz porque apoyó a Juana la Beltraneja en esa guerra de Castilla. Al final, pues bueno, se convirtió en un firmísimo apoyo a los reyes católicos, a pesar de lo que decía la reina, los bellos pecados del cardenal, aquellas dos señoras, aquellos dos hijos que tuvo con una portuguesa y con una vallisoletana. Destaca sobre todo las grandes virtudes de este cardenal, fundador del Hospital de Santa Cruz aquí en Toledo, del Colegio de Santa Cruz en Valladolid, gran mecenas, y llevó una administración ejemplar de nuestra diócesis, la diócesis de Toledo. Y junto a él, otro del que creo recordar que hemos hablado también en alguno de nuestros libros anteriores, Fray Hernando de Talavera. Natural de Talavera de la Reina, en 1430 nació, que si hay que destacar por algo, fue el fundador de los seminarios aquí en España. Su familia no tenía grandes recursos, su madre, cuando él tiene simplemente 12 años, le envía a estudiar a Barcelona caligrafía eclesiástica para que se pudiera ganar la vida, copiando libros. Y así empieza la vida, vuelve otra vez en Barcelona, estudia luego teología moral, y una vez que llega, cuando estudia teología obtiene el grado de doctor, empieza a impartir clases, llega un momento en su vida que decide dejarlo todo e ingresar en el monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes. Allí es elegido prior de ese monasterio, pasa a Valladolid, mira por dónde en el año 1475 la reina Isabel le elige como confesor. Con ella le acompaña en la corte, también como consejero, y una vez que los reyes católicos retoman Granada, pues le nombra como primer arzobispo de Granada, destacando allí por la gran tarea de misión que hace. Se encuentra, claro, no había allí nada, construye cantidad no solamente en construcción de iglesias, de hospitales, de colegios, de templos, sino también de formación del clero y de una vida ejemplar en todos los sentidos. Falleció en el año 1507. Bueno, nuestros dos últimos minutos tienen que ser para otro grande también muy nuestro, ¿no? Que es Cisneros. Tenemos un par de minutos, Antonio, pero dice el autor, creo que hay que hablar de Cisneros. Sí. El cardenal fue quizás el más audaz y el más afortunado de una larga serie de pastores de almas y ascetas penitentes empeñados en la obra de la Reforma, pero desde luego no el único. Gonzalo Jiménez de Cisneros, nacido en Torrelaguna en 1436, de una familia ilustre, pero tampoco tenía mucho dinero. Al final, pues bueno, termina en Roma, allí obtiene una vacante, en cuanto quedase una vacante en Toledo, para venir aquí, se hace franciscano, estudia en San Juan de los Reyes, aquí en Toledo, y una vez que Fray Hernando de Talavera pasa a ser arzobispo de Granada, pues él ocupa su puesto como confesor de la reina, algo que no quería, entonces le costó convencerle, pero es curioso la anécdota de cuenta, cuando fue a confesarse la reina la primera vez con él, la reina permanecía sentada, y dice, no, aquí usted de rodilla, porque aquí el que en este momento hace la vez del Señor soy yo. Pues dice, no, yo antes sentada o de rodillas, los dos, nos poníamos Fray Hernando de rodillas y yo de rodillas. Dice, no, aquí yo sentado y usted de rodillas. Y eso ya le sirvió para empezar, ganarse su confianza, era un hombre santo, sabio, y una carrera que le llevaría una gran carrera, a una proyección a ser al final pues uno de los regentes que marcaría la historia. Reformó, que es donde nos vamos en este libro, nos centramos en el tema de la reforma de la vida religiosa, era franciscano, por donde va a empezar, por su propia orden, no vamos a empezar a reformar los de fuera, reformaba nuestra propia orden, fue provincial, visitador, reformador. ¿En qué medida, aquí estaba, en este momento estaba Alejandro VI, sí, de Papa, y en qué medida eso contribuyó o no
la figura de Alejandro VI. Sí, hombre, Alejandro VI fallece en el año 1503, Rodrigo de Borja. No olvidemos que ha habido 4 papas españoles en la época. Este fue el último de los papas que ha habido españoles, Alejandro VII. Entonces, en aquella época, evidentemente, no vamos a hablar de influencias, ni mucho menos, pero claro, la labor de los españoles, de los grandes teólogos que se habían formado en Roma, pues eso es fundamental. Y Cisneros se formó también. Entonces, alentado por Alejandro VI, a Cisneros y por los reyes católicos, va a lograr, gracias a todo eso, esa gran reforma que va a ser la precursora del futuro Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, 1545, gran parte de lo que se va a llevar allí a cabo se va a ver, entre comillas, ensayado aquí en España y se va a llevar a cabo. Cisneros reformó su orden religiosa franciscana y el resto. Cisneros introdujo la imprenta en España. Cisneros también va a crear grandes sínodos dentro de Toledo. La reforma de los sínodos va a obligar a los sacerdotes a llevar ya un libro de bautismo. Esto es muy importante. Los libros de bautismo normalmente parten a mediados del siglo XVI. En algunas parroquias de nuestra diócesis empiezan antes. ¿Por qué? Porque ya Cisneros había mandado en nuestra diócesis llevar a cabo ese registro y se hiciera. Él fue también la restauración del rito hispano-mozárabe. Él fue el que compró al cabildo la sala capitular y una capilla adjunta, la unió y creó allí la capilla del Corpus Christi, dice, dotándola de 13 capellanes con obligación de rezar allí el oficio divino y celebrar la misa según el rito hispano. Editó el misal y el breviario de San Isidoro de Sevilla, la Biblia políglota. En fin, un hombre grande. Y sobre todo, ya para terminar, hablamos antes del conde de Haro, de las limosnas. Pues este hombre creó 4 pósitos de trigo, evidentemente en Toledo, en Alcalá, en Torrelaguna, donde era, y donde venía su familia del norte de Cisneros. Bueno, no tenemos tiempo para más, Antonio. Se nos ha agotado el tiempo. Este es un libro interesante para quien les guste de verdad la historia y conocer a algunos de estos personajes un poquito más. Terminamos con un pasaje que escoge Antonio de este libro sobre historia medieval de la Iglesia en España. Hablábamos de Cisneros hace un momentito, pues estas son las condiciones que impuso Cisneros en su diócesis. Las condiciones impuestas por Cisneros aparecen reflejadas en breves pontificios del verano de 1495. Poderes plenos para visitar, corregir y reformar monasterios y conventos en su diócesis y para imponer disciplina al clero secular, proveer con libertad, pero de acuerdo con el cabildo, todos los beneficios que vacasen, conservar su vida dentro de la observancia, para lo cual 10 franciscanos, elegidos por él, le acompañarían siempre como una especie de comunidad monástica ambulante. Cumplidas estas condiciones, otorgó poder para la toma de posesión de su diócesis a Francisco Álvarez en septiembre y el 11 de octubre fue consagrado arzobispo de Tarazona, donde a la sazón se encontraba la corte. Aún tardó 2 años en incorporarse a su diócesis y durante ese tiempo y después siguió preocupándose, mediante gestiones directas o a través de leyes, concesiones especiales para la reforma, al tiempo que comenzaba a intervenir decididamente tanto en el gobierno de su propia diócesis como en la preparación de uno de sus más ambiciosos proyectos, la políglota. En efecto, nos consta que ya en mayo de 1496 había comenzado la recogida de códices con este propósito, que no sería una realidad hasta poco antes de su muerte.